A ver, tenían su información, empezaron a trabajarla, ya habían recolectado todos estos datos. Después de ello, ¿qué? ¿Qué les pareció que tenían que hacer con esa información obtenida? De acuerdo con lo que queríamos saber, las palabras o los conceptos que más se repetían son de los que se tiene que hacer la categoría de análisis, ¿no? Muy bien, Zoe. Sí. ¿Sí fue Zoe? Sí, profesora. Muy bien. Ok, exactamente. Bueno, todo esto tiene un nombre y un orden. ¿Ok? Bueno, la teoría fundamentada surge con Glaser y Straw, como ya lo veníamos viendo en una de las lecturas. Y bueno, esto empezó por un estudio que hicieron ellos con personal de un hospital y en específico, como dice acá, con el área de enfermería, por allá de la década de los 60. Y entonces el objetivo era estudiar lo que dice aquí, sobre la conciencia de muerte en cuanto a las interacciones entre el personal de enfermería y las personas moribundas. Es decir, los vínculos y características que tenían las relaciones entre el personal y las personas moribundas y por supuesto sus familias. ¿Sí? La finalidad entonces era explicar este proceso social básico que emerge de esa misma relación. Acá entonces tenemos un primer principio de la teoría fundamentada. Su finalidad es explicar este proceso social básico o no que nosotros estemos estudiando, y que emerge de la relación de las personas que nos van a acompañar, que nos van a facilitar la información, la recolección de datos en este tipo de investigaciones, ¿sí? Sus relaciones, sus significados, los sentidos que le confieren a los símbolos con los cuales se mueven e interactúan con el mundo, ¿sí? Esta es un primer principio de la teoría fundamentada, es cómo empieza la teoría fundamentada. Bueno, allá estos dos grandes autores se dieron cuenta, ambos son sociólogos, por cierto, y ambos se dieron cuenta, pues que venía entonces con gran fortaleza este concepto de valoración social. Comprueban así que mientras mayor era el coste o costo social, mayor vinculación se generaba entre ambos actores. Por ejemplo, a menor edad del paciente, mayor valor tenía para el personal del hospital. ¿Sí? Bueno, evidentemente esta es una teoría que se apoya en la subjetividad, en la creatividad, en la capacidad de enfocar su inventiva, ¿no? De cada uno de los investigadores que la van a abordar, ¿sí? Bueno, esta metodología es muy utilizada en experiencias subjetivas de los pacientes y sus familias ante un proceso de diagnóstico, enfermedad o proceso de muerte. En cuenta, pues, que el enfoque conductista, es decir, aquel que proviene del paradigma positivista, pues evidentemente no va a servir para los fines de lo que esta investigación o de la teoría cualitativa tiene por finalidad, ¿cierto? Entonces, acá lo que vamos a hacer es agarrar enfoques holísticos o un enfoque holístico pues, que permita la comprensión de la realidad a través de percepciones, significados y experiencia de las personas ante una situación determinada. Permite conocer a profundidad los fenómenos a través de un enfoque exploratorio. ¿Soy yo la que está haciendo esos ruidos? Creo que sí, profesora. No Sí, profesora. Eso está muy mal. Espérenme un segundito, porque está muy incómodo ese ruido, sobre todo para mí. No sé si ustedes lo oyen. Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. ¿Por qué no me dicen, ay, ustedes que me quieren y no me dicen nada? A ver. ¿Qué podría hacer? ¿Me cambio de red? En una de esas está más potente la otra. ¿Me estoy trabando, queridas y queridos? ¿Un poquito? ¿O no tanto? Ahí ya se escucha, Sí pues, se mejor. escucha mejor, maestra. ¿Sí? Ok. Para la otra avísenme qué tal que me las aviento así toda la exposición que va a durar 4 horas. Y ustedes pobrecitas ahí. Bueno, ok. Continuamos. Entonces, bueno, permite entonces conocer a profundidad estos fenómenos, a través de su enfoque exploratorio, lo que convierte a la teoría fundamentada en una metodología muy eficiente para desarrollar teoría.
así como su rigor para lograr un diseño cualitativo. Luego, tenemos que los precursores, ya hemos hablado de ellos, es Barney Glaser, sociólogo fundador del Instituto de Teoría Fundamentada, y Anselm Stroh, sociólogo, como una de las tradiciones de la investigación cualitativa, que es definida como aquella que permite formular una teoría que se encuentra subyacente en los datos obtenidos de la realidad investigada. Las metodologías tradicionales venían haciendo teoría, pero no tomaban en cuenta esto que dice por acá, que es, digamos, el conflicto, el fenómeno, el suceso, las acciones subyacentes en la información que podemos recoger ahora nosotros cualitativamente de esta realidad que investigamos. Creo que en clases varias veces se lo dije, a mí no me interesa que ustedes sepan la definición, o que sus entrevistadas y entrevistados sepan la definición de violencia, como me interesa que nos compartan su propia construcción de lo que es violencia para ellos. Esto es hacer teoría, porque nosotros vamos a estar construyendo nuevas categorías, nuevos conceptos, es decir, nuestra nueva teoría, ¿sí? Bueno, entonces es el enfoque de esto, parte de la teoría que el descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones. Por lo tanto, es una metodología general para desarrollar teoría que se fundamenten en el análisis sistemático de datos. Según yo, ustedes me corregirán, es este análisis sistemático de datos lo que no estamos entendiendo muy bien. Ya entendimos bien cómo llegar a la recolección de información, y varias y varios de ustedes me han sorprendido de manera muy grata porque pues me parece que van a ser grandes investigadores en el sentido de que le echaron mucha creatividad a sus preguntas, a cómo generar este rapport o esta confianza con las personas que estábamos entrevistando. Entonces, bueno, pues hay que tratar de darle un cauce interesante a esta recolección de datos para que ustedes puedan sistematizarlos, ordenarlos, clasificarlos, ¿sale? Bueno, ¿qué pretendían los autores de esta modalidad investigativa? Que se me puso ahí, perdónenme. Salir del campo, primero que nada, para ir a descubrir la realidad. Ustedes saben que los psicólogos experimentales, así como muchas otras disciplinas que estaban fundamentadas en el positivismo, dejaban o relegaban sus estudios al laboratorio, ya sea laboratorios psicológicos, como pues estudios que se hicieran a través de la observación de las relaciones causales. Entonces, estos nuevos enfoques buscan salir al campo, ver la realidad, dónde y cuándo está funcionando esa realidad. No pensar que yo tengo cierto dominio sobre esa realidad, es decir, conceptos preexistentes, que siempre los vamos a tener y ahorita les digo para qué sirven, pero no creer que con eso voy a poder fundamentar mis nuevas teorías. Tengo que salir al campo, ¿sí? Por eso para mí era tan importante que ustedes realizaran sus entrevistas ya no de manera presencial, ni modo, me hubiera encantado 100 veces más que solo fuera presencial. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías en tanto que también nos permiten, de alguna forma, salir al campo, ¿no? Esto es fundamental, es parte de la teoría fundamentada, ¿sale? Bueno, entonces, una teoría que se pudiera fundamentar en datos, más un desarrollo de la disciplina, más una acción social. Parte de lo que ustedes ya están haciendo es crear intervenciones psicosociales. Cuando llegan ustedes a las conclusiones, que muchos grupos ya lo hicieron, se dan cuenta que les dan ganas de proponer algo que aporte a esta problemática, ¿cierto? Justamente con eso quiero denotar por acá, más bien denotar, perdónenme, que hay una necesidad de todos nosotros de generar nuevas acciones sociales y más ustedes que son la nueva generación de psicólogos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Analizando esta data y haciendo propuestas de intervención social. Dice, permitir estudiar la complejidad y variabilidad de los fenómenos y la acción humana y cómo las personas adoptan un papel activo al responder a situaciones problemáticas. Voy a ir rápido, por favor, cuando surjan dudas me interrumpen, ¿sí? Bueno, las personas, además, según sea su visión, actúan con una intención que se define y redefine por la interacción. Así que esta metodología debe o debería permitir sensibilizar hacia la naturaleza evolutiva y el desarrollo permanente de los acontecimientos.
Esto en palabras menos rimbombantes es descubrir la realidad de mis entrevistados para saber qué sienten, viven, experimentan, con qué asocian, a qué relacionan, qué símbolos tienen presentes cuando se habla, por ejemplo, del gran prototípico de este semestre, violencia, ¿no? Al menos para los que van en segundo, ¿sí? Y no tanto el concepto general, la construcción que tienen ellos de estas conceptualizaciones. Y bueno, por último, tener claridad que existe una constancia de relación entre las condiciones, es decir, la estructura, la acción, que son los procesos, y las consecuencias de la investigación. Esto, en otras palabras, insisto, menos rimbombantes, quiere decir que el investigador, así como el investigado, bueno, analizando, ¿no? Somos sujetos que estamos, válgame la redundancia, sujetos a una cultura, y no solo es una cultura macro, tenemos dentro de esta cultura localidades, pequeñas grupos sociales, ¿no? A los cuales nos ceñimos, ¿sí? Y que además nos confieren gran parte de nuestra identidad, ¿cierto? De ahí que yo no puedo generalizar, voy a decir un ejemplo un poco soso, lo que se piense en Iztapalapa del Via Crucis a lo que se piense en alguna colonia que ni siquiera tenga muchas iglesias. El fenómeno tendrá matices muy importantes conforme el espacio donde se está dando y la temporalidad en que se está llevando a cabo. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta porque nosotros como investigadores también somos parte de esos grupos sociales, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta acá? Sencillo, ¿no? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Sí, profesora, todo bien. Muy bien, déjenme darle espacio, no sé quién está entrando. Ok, bueno, entonces, tenemos que esta teoría fundamentada evidentemente pues tiene bases epistemológicas. ¿Alguien por acá ya sabe lo que es el interaccionismo simbólico? Bueno, probablemente muchos de ustedes sí ya más o menos, si no bien, tremendamente bien conceptualizado, varios de ustedes, si no es que todos ustedes ya han tenido contacto con esta teoría de George Mead, porque esto habla de este proceso en el cual los humanos, las personas, interactúan con símbolos para construir significados. Y gracias a que construimos dichos significados, es que podemos también tener interacciones simbólicas, con aquellos que estén a mi alrededor. Es decir, yo en estos grupos sociales de los que les hablaba, y además toman su matiz y todo su color dentro del grupo social o de la pequeña célula en la cual el radio de acción social en el cual yo me esté moviendo, pues quiere decir que también estoy compartiendo e interactuando con estas otras personas a través de los símbolos con los cuales yo me construí y las personas de mi alrededor tendrán otros, algunos similares, otros diferentes, símbolos con los cuales podemos tener interacciones humanas, plenamente humanas. ¿Sí? Muchas veces cotorreábamos en los salones de clase de, pues yo no sé cómo simbolice un perro su croqueta, ¿sí? Pero al menos sé cómo mis mejores amigos simbolizan una buena comida. El símbolo que le damos, pues, es de compartir, entretenernos, divertirnos, conocernos, ¿cierto? Hay muchos símbolos y todo el tiempo vamos a estar en interacción de estos símbolos. Nosotros, como profesionales de la salud mental, como psicólogos y psicólogas, pues vamos a tener que estar muy alertas, ¿no? A ser capaces de observar estos símbolos en las personas con las cuales estemos trabajando, sea para diagnóstico, sea para algo meramente descriptivo, ¿sí? Para todo tipo de interacción que tengamos, tendremos que tener muy en cuenta, y esto es algo de lo que van a usar yo creo que no solo en esto, sino en el resto de su carrera laboral, ¿sale? Bueno, bienvenido, profe. ¿Cómo estás? Ya entraste, ¿verdad, Cali? Sí, aquí ando. Hola. Bueno, te doy la bienvenida a mi grupo. Somos varios grupitos, pero bueno, el profesor Ernesto Calixto también va en el instituto. Yo creo que ya la mayoría lo conoce. Sí, profesora. Así es. Saludo. Bueno. Me da gusto ver a Buenas noches, algunos y profesor. algunas que andan por aquí. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola. Algunos están ahorita conmigo, otras y otros no. Pero me da mucho gusto verles a todos y a todas. Qué padre que sí pudiste entrar, profe. Muchas gracias. Oh, pues a ti que... A ti.
Te escucho, te escucho. No, justo eso, profe, pues va a ser muy nutritivo para nosotros que nos compartas cómo ha sido tu experiencia utilizando esta teoría fundamentada, ¿no? Y no sé qué nos vas a presentar, pero pues como siempre va a ser un gusto escucharte. Voy a adelantar un poquito, profe, tú me dices cuando quieras hacer tu participación. ¿Te parece bien? Para no obstruirte en tu otra clase. Sí, sí, ya, no, ya, ya mi clase ya ¿Sí? no. Sí, 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 entonces con confianza. Bueno, avanzamos un poquito y antes de entrar ya hacia el final, si puedes me apoyas con lo que has preparado tú, ¿sale? Yo ya estoy listo, a la hora que tú me digas. Órale, déjame nada más cerrar estas bases y ya le damos. Mil gracias, profe. Bueno, entonces, insisto, es importante tener siempre buen ojo para detectar y ser capaces de, diría mi profe amigo Calixto, ser capaces de colocar o ser capaces de observar dónde está la demanda, ¿sí? Y esto tiene que ver con las interacciones simbólicas, ¿sale? Bueno, en este caso el investigador tiene que determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. Desde esta perspectiva, el investigador espera construir lo que los participantes ven como su realidad social. No categorías preestablecidas, que insisto, nos va a servir tener dichas categorías, pero lo que queremos es contrastarlas para conocer la realidad de nuestros investigados. Entonces, el enfoque principal de este método es el de descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones, partiendo directamente de los datos y no haciendo uso de supuestos a priori de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. ¿Sí? También partimos del pragmatismo de George Mead y John Dewey. Otra de las bases epistemológicas de la TF es el pragmatismo de George Mead y John Dewey. Y para Mead, el fundamento está en el yo, en la mente, dentro del orden social y el simbolismo lingüístico del cual hacemos uso las personas para comunicarnos, que es lo que acabo de explicar, y ya no me voy a tener porque creo que sí se comprendió. A menos que haya alguna duda. No, profesor. Ok. Bueno, para Dewey los conceptos a través de los cuales se formulan las creencias humanas son construcciones provisionales. Lo que verdaderamente es relevante en las personas es la reconstrucción que sus prácticas morales, sociales y por supuesto la de sus creencias los lleve a construcciones menos provisionales. ¿Sí? Bueno, insisto, voy a ir rápido. Cuando algo no se entienda muy bien, me avisan. Bueno, acá vemos resumidas de manera interviniente, la corriente sociológica de Glaser y Straub, el pragmatismo de Dewey, el simbolismo de Blumer, con la búsqueda de significados que apoyan el mecanismo de interacción social, para lo cual se derivan las interpretaciones de la realidad. Esto es lo que conocemos como teoría fundamentada. Estas son las fases del proceso y vamos a verlas un poquitito más a fondo. A ver, ayúdenme por favor con la lectura del primer punto. Zoe. Dice, diseño de investigación. En esta fase de diseño de investigación tenemos que tener previstos los elementos que vamos a considerar, las estrategias que vamos a adoptar. Ok. Bueno, creo que queda bastante claro, ya hace ratito estábamos hablando de esto, pero este diseño es determinante para todo el proceso subsecuente de la investigación. Si este proceso no queda bien definido, evidentemente, pues nuestros procesos, que son más un ciclo que se tiene que ir realimentando o retroalimentando, pues no va a poder alcanzar la finalidad. ¿Y cuál era la finalidad de la investigación, de la teoría fundamentada? Crear teoría, generar teoría. Bueno, Ernesto, si tienes algo que decir, profe, adelante, de verdad. Acá estamos platicando todos juntos. Te veo carita de decir algo. No, yo me espero hasta que sea mi tiempo. No, porque lo padre es justo esto. A mí me escuchan muy seguido estas compañeras, estas colegas y colegas. Entonces, si tienes algo que aportarnos, adelante. Así lo Bueno, hacemos. pues si quieres, si ya que me das la voz y la batuta, entonces me gustaría presentar mi pizarra virtual.
¿Puedo? Bueno, claro, déjame nada más admitir y poner que podemos compartir todos. Listo. Ya debes de poder, profe. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que aparte... Vamos a... Ah, no, es que ¿sabes qué? ¿Qué? Espérame. Discúlpame. ¿Aparte qué? El profe tiene hijos, entonces hay que rápidamente hacerlo participar para que se vaya ahí a A dormir, a hacer la meme. hacer la meme. No, todavía tengo clase hasta las 10. Ah, sí, es cierto. Qué padre, profe. Digo, No, hasta las 11. de 10 a 11, ¿no? Ujú. A ver. Espero que pueda ya presentar. Ah, Mariana, un favor, ¿me puedes aceptar? Ah, Ya te estoy es admitiendo. que estoy presentando otra. Ahí está. Ahora sí, presentar pantalla. Comenzar ahora. Bueno, pues a partir de lo que dice aquí Mariana, quiero primero, déjenme, no sé cómo hacer otra hoja. Ah, ya, ahí está. Bueno, a ver, entonces, a partir de lo que estaba escuchando que Mariana la profesora Mariana le estaba diciendo, pues a mí me invitó precisamente para abordar temática de cómo generar las dichosas categorías, ¿no? Las categorías de análisis dentro de la teoría fundamentada. Y entonces me parece oportuno, ahorita que me dan la palabra, porque entonces primero me gustaría que nosotros y nosotras visualicemos lo siguiente. Parto de algo muy, muy rudimentario que es que en la ciencia, la realidad la construimos. No existe la realidad, sino más bien las cosas no existen por sí solas, sino nosotros construimos dentro de la ciencia, construimos la realidad, construimos el fenómeno, construimos el hecho social, ¿no? Entonces, a partir de aquí, voy a poner un ejemplo muy sencillo que me gusta colocar, que es, esto es una manzana. Se supone, si la ven igual que yo, si construimos el mismo objeto, ya ven, aquí está lo que les decía su maestra Mariana, el interaccionismo simbólico. Para mí, dentro de esta producción que estamos compartiendo en este momento, dentro de esta interacción, les estoy invitando a que construyan en esta una manzana, en este objeto que aquí coloco. Entonces, dentro de la ciencia, les estoy comentando que nosotros construimos la realidad. ¿Pero a qué me refiero que con nosotros construimos la realidad? Me refiero que la manzana por sí sola no existe, sino se construye a través de un conjunto de conocimiento científico, y que este conjunto de conocimiento científico lo que va a hacer es dar sentido al mundo, dar sentido al fenómeno, dar sentido al objeto, dar sentido al objeto de estudio como tal. ¿Quiénes pueden construir a la manzana? La química. Y la química va a aportar a este objeto de estudio desde sus propias formulaciones teóricas, formulaciones científicas, su método, su experimentación, sus técnicas que le permiten entonces construir a la manzana. Y nos va a decir la química, la composición. La física. La física también nos va a construir a la manzana. ¿Desde dónde? Desde sus postulados teóricos,
desde su estructura, desde sus métodos, desde sus estrategias de configuración de la realidad, y nos puede hablar de la manzana sobre su estructura. ¿Sí? ¿Hasta aquí es claro lo que estoy señalando? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Quién más? Sí. La medicina, a través de su disciplina que es la nutrición. Y entonces la medicina nos va a hablar, desde la nutrición, nos va a hablar de su componente calórico, de sus componentes de fibras, su componente energético, sus azúcares. Y entonces, si se fijan, la realidad por sí no existe en la manzana, sino dentro de las ciencias, la realidad la construimos a través de un conjunto de conocimientos científicos. Entonces, partiendo de esto, lo humano también tiene sus bemoles cuando hablamos de que lo humano se construye, la realidad humana se construye. Los fenómenos que experimentamos nosotros las y los humanos, pues entonces se construye dentro del quehacer científico. Si no queda claro algo, por favor, me detienen y me preguntan. E intento hacer un acercamiento de respuesta. Entonces, ya que tenemos esto, ya que partimos que en la ciencia la realidad se construye, el interaccionismo simbólico, a partir de lo que estaba diciendo la maestra Mariana, pues lo que hace es precisamente construir esa realidad, pero además de construir la realidad, ¿desde dónde? Desde los actores sociales, las y los actores sociales, que son ese objeto de investigación. Es decir, no de la manzana, pues la manzana no nos puede decir mucho, pero sí de las y de los actores sociales en tanto sujetos de investigación. Actores sociales. Y esto que se construye la realidad a partir de los actores sociales nos va a permitir crear teoría. Entonces, prácticamente quien construye la teoría son las y los actores, en donde él o la investigadora lo que hace es hacer análisis e interpretación de los datos recolectados. ¿Hasta aquí me expliqué? Profesor, perdón, ¿puede repetir lo último? Sí, lo que estoy señalando es que prácticamente desde la teoría fundamental lo que se hace es construir la realidad también, pero desde los sujetos de investigación. Y los sujetos de investigación, son los actores que realmente son los que permiten la construcción de la teoría, y las y los investigadores somos quienes le damos una interpretación y un análisis a esos datos. ¿Sí? Interpretamos y analizamos esos datos. Entonces, ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues una vez que ya recolectamos, ya hicimos campo, una vez que ya a través de nuestras estrategias y técnicas de recolección de los datos, ya sea entrevista a profundidad, grupo focal, ya una vez que nosotros pudimos ya hacer campo y recolectamos nuestros datos de un grupo o de una muestra de un grupo, ya que recolectamos nosotros nuestra información, pues entonces ahora
lo que tenemos que hacer con esa información es hacer categorías de análisis. Categorías de análisis. ¿Cómo hacemos esas categorías de análisis? Para las y los que han estado conmigo, ya saben que me gusta utilizar a ciertas analogías o metáforas, o salirme un poco o colocar otros ejemplos, con otros ejemplos, que me permita aterrizar lo que estamos trabajando. Y en esta ocasión será lo mismo. Entonces, ¿cómo construimos las categorías? Ahí está. ¿Cómo construimos las categorías? Bueno, para ello me va a servir que nos imaginemos o recordemos cuando vamos al súper. ¿Sí? Cuando vamos al súper, entonces ahí vamos y hacemos la despensa. Entonces vamos, compramos aquí, compramos allá, vamos pasamos por los pasillos y vamos entonces agarrando nuestros productos, ¿no? Entonces estoy haciendo un símil de cómo se construyen las categorías dentro de la ciencia. Pero para ello me estoy valiendo de algo cotidiano que hacemos todos, bueno, no todos los días, pero que hacemos mínimo una vez al mes, que es ir a comprar insumos. Haga de cuenta que ese ir a comprar insumos es nuestra recolección de información. ¿Sale? Nuestro trabajo de campo. Y entonces vamos al súper y pasamos por línea de cajas. Se le informa que el producto de galletas María está al 3x2. 3x2. Entonces uno se dirige rápidamente ahí al pasillo de las galletas. 3x2. Uno ni quiere galletas, pero 3x2, ¿no? Entonces hay tres galletas. 3 galletas por 2. Y entonces ahí uno va avanzando y en eso ve que pues hay más ofertas y ya. Llegas al carrito, llegas con tu carrito a la caja. Entonces ya, compraste, sales y todo lo metes en bolsas. Cuando llegas a tu casa, pues ya tienes un gran mandado. Entonces ya hicimos recolección de datos, ¿no? Llegamos a la casa y entonces le digo a mi hijo, le digo, oye, ayúdame a hacer categorías de análisis. Pues mi hijo está chiquito, ¿no? Me va a decir, ¿qué? Ah, bueno, pero si le digo, vamos a hacer conjuntos, entonces eso le va a quedar más claro. Prácticamente en las categorías de análisis es hacer conjuntos. Y entonces ya estamos, ahí colocamos todo sobre la mesa. Colocamos todo sobre la mesa y de repente, pues ya tenemos todo este producto, ¿no? Ya tenemos ahí nuestros productos. Y estos productos, entonces, son toda mi recolección de datos. Todos mis insumos que yo, a través de mis sujetos de investigación, no le hagan caso a esta parte a esto todavía no le hagan caso. Esto de acá. Todavía no. Háganle caso a lo macro, lo meso, lo micro y todos los objetos que tenemos acá. Entonces, ya llegamos y tengo yo todos mis insumos recolectados, tengo todos mis datos, tengo ahí entrevistas, transcripciones, tengo la información ya de mis informantes. En este caso tengo todo lo que recolecté en el mercadito, en el supermercado, y entonces ahora viene la construcción de las categorías. La construcción de las categorías, entonces,
voy a poder construir conjuntos en decir, a ver, vamos a ver. Queso, vamos a colocarlos con los alimentos, ¿no? Todos los alimentos los vamos a poder colocar en el lado izquierdo y ahí yo voy acomodando, entonces voy haciendo mis categorías. Y estas categorías entonces me permiten abordar que todos los alimentos van a estar del lado izquierdo y todos los que no son alimentos, entonces los voy a colocar del lado derecho. ¿Sí? Estoy haciendo dos grandes categorías. Comestibles y no comestibles. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, aquí yo lo que estoy haciendo son dos grandes categorías. Comestibles y no comestibles. Entonces yo así puedo hacer, ya tengo dos categorías. En este ejemplo que les estoy poniendo, tengo dos categorías que corresponden a las mesocategorías. Ahora bien, pero no me interesa así, porque yo puedo decir, ah, no, así mi despensa no me va a servir. Entonces tengo que hacer microcategorías. Y las microcategorías, entonces, van a ser productos, ahí santas cachuchas, productos vegetales, frutas, legumbres, todo lo que tenga que ver con vegetales, y entonces hago microcategorías. Y productos que sean de origen animal. Entonces empiezo a hacer microcategorías. Dentro de mis mesocategorías, empiezo yo a hacer mis microcategorías. Y de esta manera, entonces, me permito yo ir haciendo relaciones categóricas para la interpretación de la realidad. Entonces, este ejercicio que estoy haciendo en este momento con el súper, pues es precisamente abordar que, con este ejemplo, que las categorías son formaciones en las cuales yo me permito, yo que construyo la realidad, es decir, a partir de mi investigación, yo quiero construir la realidad de los actores, la realidad a partir de qué me dijeron, pero para ello tengo que hacer interpretación y análisis. De esta manera, entonces, mis categorías y microcategorías me permiten esa información que he recuperado de los actores, yo hacer conjuntos de análisis, conjuntos que me permitan construir la realidad. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro el ejemplo? Sí, maestro. Sí. Sí, profe. Ahora, macro categorías. Bueno, pues puedo seguir yo haciendo mi juego de estructurar mi información. ¿Cómo serían las macrocategorías? Ah, bueno, pues puedo decir, de estos productos, ¿cuáles son perecederos? ¿No? Y empiezo a colocar perecederos y no perecederos. Y esto entonces me va a permitir establecer que mi información yo la puedo mover y yo la puedo disponer a partir de la necesidad que yo quiero construir. De esta manera, la información que me dan ahora sí que mis informantes, la recolección que hice de mis informantes, yo la puedo manejar a diestra y siniestra. Yo puedo hacer
con esa información lo que yo quiera dentro de una investigación. Ojo, siempre y cuando yo sepa qué quiero hacer, yo sepa qué quiero saber. Y por ejemplo, con estos insumos, si yo quiero saber cuáles son los atributos de uso y consumo, entonces digo, a ver, voy a separar a los alimentos por perecederos y no perecederos. Y ahí ya entonces tengo dos categorías, de uso y consumo. Si se fijan, son los mismos elementos, son los mismos insumos, pero me permite a mí trabajar a partir de qué quiero yo saber. Si yo quiero saber cuáles son los elementos cromáticos de los alimentos, bueno, pues entonces ahora los categorizo por colores. Los verdes, ¿cuáles de estos alimentos son los verdes? ¿Cuáles de estos alimentos son los rojos? ¿Cuáles de estos alimentos no perecederos son los rojos? ¿Cuáles de estos alimentos no perecederos son los azules? Si yo quisiera saber cuáles son sus características físicas, bueno, pues entonces, ¿cuáles son lisos? ¿Cuáles son rugosos? ¿Cuáles están en su caja? ¿Cuáles están? Si yo quisiera saber cuáles son de origen animal, pues entonces hago otra categoría y si se fijan, son con los mismos productos. Ahorita déjame terminar esta idea, Fabiola, y te doy la palabra. Entonces, si ustedes se fijan, en este símil, en donde estoy recreando, haciendo un símil entre los insumos de un supermercado que yo compré, que fui a recolectar, y la información, los insumos, la información que yo recolecté de mis actores sociales, pues entonces lo que yo puedo hacer con esa información, yo la puedo acomodar bajo las categorías que yo quiera construir. Pero esas categorías son a partir de qué quiero yo saber. Ahora, ¿cómo sé qué quiero yo saber? Pues a partir de mi pregunta de investigación. Por eso la pregunta de investigación es el eje que estructura toda la investigación. Por eso es necesario hacer desde el inicio una buena pregunta de investigación, porque a partir de esa pregunta de investigación es como yo voy a construir mis categorías de análisis. Sí, Fabiola. O sea, lo que usted está queriendo decir es que dentro de las categorías de análisis se pueden hacer más categorías de análisis y de esas categorías de análisis se pueden hacer aún más. Sí, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy queriendo decir es que precisamente todos los insumos que yo recolecto, insumos, entiéndase, toda la información que yo recolecté de mis sujetos de investigación me es útil. ¿Y por qué me es útil? Porque es información con la cual yo puedo... ¿Han visto el capítulo de Los Simpson? En donde Marge se encuentra en una tienda un vestido Coco Chanel. Híjole, es que ya no son de mi generación. Ay, no, pero yo sí lo vi porque es maravilloso. Ya no son de mi generación. Híjole, cada vez que yo cuento algo de mi generación y veo que ya no hace sonido, digo, qué viejo soy. Ni modo. Entonces, ¿Qué capítulo? es del siglo pasado, literal. ¿De los 90? Sí, de los 90. El chiste es que Marge se encuentra un vestido Coco Chanel. Y entonces, ese vestido Coco Chanel, dice Vero que también es de mi generación, ese vestido Coco Chanel, pues lo usa, ¿no? Porque vaya a unas fiestas
para ser aceptada en la alta alcurnia de Springfield. Y entonces de repente le dicen sus amistades, ¿no? Las nuevas amistades con una clase social mayor que la de los Simpson. Le dice, oye, Marge, ¿qué no tienes otro vestido? Y entonces Marge lo que hace todas las noches es el mismo vestido, lo reconstruye. O sea, tiene las mismas piezas, tiene la misma tela, tiene los mismos botones, pero lo que hace es todas las noches, pues, antes de ir a su reunión con sus amigas de la alta alcurnia springfieldiana, lo que hace es reconstruir el vestido para asistir. Entonces, estos dos símiles, pues lo que estoy trabajando con ello es que el insumo que yo recuperé, que yo recolecté, la información que yo recolecté de mis sujetos de investigación, me es útil. Todo me es útil. Pero lo que le da la utilidad es la capacidad que yo construya de creación de categorías de análisis. ¿Cómo construyo yo las categorías de análisis? A partir de mi pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación es, no sé, yo hice, me gustaría haber tenido un poco más de tiempo, les ofrezco una disculpa, lo tenía planeado para 1 hora, pero se metió ahí una clase que no tenía prevista, me la cambiaron de día y de hora. Quería compartirles una investigación realizada a partir de el uso de la teoría fundamentada. Entonces ponerles ahí la información, los informantes, la información, y a partir de esa información, cómo se va estructurando categorías de análisis que permitieron generar y construir teoría pues acuérdense, la ciencia es rigurosa, mas no rígida. Si fuera rígida, sería un dogma. Y entonces lo que se construye ya es inamovible. Pero como es rigurosa, porque tiene una metodología de la investigación, entonces es flexible. Lo rígido no es flexible. Lo riguroso sí lo es. Entonces, regresando a esto, y la pregunta de su compañera Fabiola. Las categorías de análisis me van a permitir construir microcategorías. Y esas microcategorías van a estar organizadas a partir de las preguntas, que se derivan de mi pregunta de investigación inicial. Acuérdense, dentro de una investigación existe una pregunta de investigación, guía, que estructura todo. Pero dentro de esa pregunta de investigación que estructura todo, yo tengo también preguntas complementarias, que entonces esas me van a permitir construir mis microcategorías. No sé si los dejé más confundidos o con ganas de ir al súper, pero espero que hayan sido mitad y mitad. No, profe, sí se entendió, claro. Sí se entendió, gracias. Ok. Mariana, ¿te los dejé más confundidos? No, yo creo que no, profe, al contrario, muy divertido y muy dinámica la exposición que nos haces. Creo yo que sí es bastante acertada la serie de metáforas y analogías que estuviste utilizando y te agradezco mucho porque, bueno, no sé, ¿quedan dudas? Aprovechen que está el profe. ¿Queda alguna duda? ¿Algo? No, maestra, ninguna. No, explica muy bien, la verdad. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Algo Pues más muy que bien. nos quieras Les voy a poner un último ejemplo. Ya Sí. llegaré un poquito tarde a mi última clase, Dale. pero está bien, vale la pena. Gracias, profe. Un ejemplo de pregunta.
Por ejemplo, a mí me interesa, esto es una investigación real que hice y estoy terminando. A mí me interesa conocer la relación que existe entre migración y procesos de salud de enfermedad. Si se fijan, eso es muy abstracto. En la ciencia no podemos dejar cosas abstractas, tenemos que aterrizarlas. Y las categorías de análisis me sirven para aterrizar. Para eso sirven. Entonces, yo ya dije algo, ¿no? Dije, me interesa conocer la relación que existe entre migración y los procesos de salud de enfermedad. Ok, pero eso es vastísimo, es enorme. Yo no puedo ir con esa pregunta al campo porque obtendría todo y nada a la vez. Entonces, tengo que esa idea, porque es una simple idea, tengo que formularla y construirla en una pregunta. Aquí ya tengo dos vertientes, no variables, sino más que variables, dos elementos. Sí, Stephanie. A lo mejor la pregunta podría quedar, ¿qué tipo de enfermedades se dan derivadas de la migración, no? Esa A lo es una mejor. pregunta. Perfecto. Entonces, tu pregunta me parece estupenda y en el entendido que, pues si te fijas, lo que acabas de hacer, Estefanía, es ya aterrizarlo. Aterrizar esa generalidad, eso abstracto, aterrizarlo en una pregunta. Ahora, toda pregunta de investigación dentro de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, se puede ir reconfigurando, recomponiendo, pero ese ruido no se los meto en este momento. Y eso que acaba de hacer su compañera Stephanie, entonces me permite, a partir de ahí, generar categorías de análisis, ¿sí? Categorías de análisis que correspondan, a ver, esta enfermedad, ejemplo, esta enfermedad se da en procesos de migración, pero también de no migración, entonces esta la pongo en otro lado. Esta afección o esta enfermedad se da solamente en procesos migratorios. Ah, ok, entonces voy construyendo mis categorías que me van a permitir analizar la realidad y analizar los datos y construir la realidad de los sujetos de investigación. ¿Sí me explico? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, profesor. Sí, Las y los demás. Sí, Jacqueline. maestro. Hola, Sí, Jacqueline. profesor, muy claro. Sí, Ok. Bueno, pues, Mariana, ahora sí me voy. Muchas Me gracias. voy porque tú quieres que me vaya. No, hombre, por nosotras te quedabas toda la No, no clase es cierto. haciendo y te vas a tus deberes. No, ya tengo clase ahorita. Dale, Pero bueno, muchas yo gracias. seré, ahí, me gusta ser invitado, entonces te agradezco mucho la invitación. No, pues cuando quieras, profe. Además creo que está bien padre que las y los alumnos tengan otras perspectivas, ¿no? Así es un poquito más dinámico para todas y todos. Así que muchas gracias, profe. Estuvo padrísimo. Te lo agradezco mucho. Bueno, pues abrazos a todas y Gracias. muchas gracias. Cuídate. igualmente. Buenas noches. Discúlpenme, pero no contaba con que me iban a cambiar para hoy mi clase. Que la disfrutes, profe. Y Chao. muchas gracias. Bye. Gracias, maestro. Bye. Gracias. Bueno, déjenme ver si hay alguien a quien tengamos que darle entrada. No, ¿todo bien? Ok, bueno, queda un poquito más claro entonces para qué nos van a servir las categorías, dicho en otras palabras, ¿no? Sí, Notas profesora. teóricas, ¿sí? Sí. Sí, maestro. Bueno, me da gusto. Pues vamos a terminar nada más
Bueno, como ya es un poquito tarde, creo que esto ya lo podemos reservar para el día miércoles que tengo clase con la mayoría de ustedes. Y ya digamos la parte de la teoría fundamentada, en concreto tiene ciertas formas de cómo realizar estas categorías de análisis, ¿cierto? Entonces, ya con este primer, digamos, con esta introducción que nos hace el profe Calixto, bueno, pues nos va a quedar un poquito más claro cuando ya veamos el tipo de codificación que podemos hacer, que es abierta, axial, selectiva, ajá, y todo esto que están viendo en pantalla, que vamos a desanudar, ajá, las categorías, subcategorías, cómo se relacionan con la saturación teórica, qué es el muestreo, cuál es el muestreo abierto, cuál es el que habla de los incidentes o acontecimientos, el discriminado o discriminativo, ¿sí? Y cómo es que llegamos a una teoría sustantiva y formal, ¿sale? Porque eso es lo que me van a tener que entregar ustedes a mí. Y entonces esta es la parte de la carnita teórica que quiero que venga en todas sus metodologías, ¿sí? Sus marcos metodológicos tienen forzosamente entonces que llevar esta teorización con respecto a lo que es la teoría fundamentada, ¿vale? Hoy por hoy me interesaba primero que nada que entendieran. Iba a entrar también otro profe que creo que ya no tuvo chance de hacerlo porque también estaba en otra clase, pero él también nos iba a compartir otra investigación que él está realizando y cómo está formando sus categorías de análisis, que me parece que muchas veces ya también cuando lo hacemos ya en la práctica, es cuando vamos viendo, ok, entonces si estos elementos me parecen interesantes, por decir algo, voy a permitirme un ejemplo quizá un poco atrevido, ¿no? Si sus entrevistadas y entrevistados empezaron hablando en el mismo enunciado, empezaron hablando de ansiedad, pasando por depresión, terminando en abuso físico, emocional, afectivo, cualquier forma de violencia. Entonces, por ahí voy a encontrar que ese enunciado tiene ciertas similitudes y también ciertas diferencias con otros enunciados. Quizá en otro enunciado, en otro momento de su relato, de su narrativa, vamos a encontrar alegría, violencia, se repite violencia, pero difiere alegría, ¿sí? Vamos a tener que ser muy lingüísticos con estas categorías de análisis. ¿Para qué? Para poder encontrar diferencias y similitudes y con ello poder hacer una comparación, como lo dice el método de la comparativa constante, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren, esto ya lo dejamos para el miércoles. Les agradezco su presencia. Creo que voy a inaugurar estas clases en las noches formalmente, con aquellos temas que nos cuesten un poquito más de trabajo, ¿no? Nadie dijo que la metodología era fácil, entonces espero que tengan dudas más concretas y específicas para el día miércoles. Zoe, tienes una manita por ahí. Sí, maestra, entonces para la siguiente clase ya tendríamos que traer pues las categorías de análisis. Por lo menos un primer acercamiento, sí, por favor. ¿Sale? Podemos irlas puliendo, vamos a revisar sus trabajos como hemos hecho puntualmente, ¿no? Con cada equipo en nuestras clases y vamos viendo qué nos sirve, qué no. Ustedes me van a explicar por qué escogieron esas categorías, qué de esas categorías les parece trascendente en el método comparativo, ¿sí? Y así nos vamos a ir construyendo. Y ya también por lo pronto vamos a empezar la clase terminando esto de la teoría fundamentada para que para la próxima clase, que ya va a ser una antes de que me entreguen su trabajo, me puedan ya mostrar sus marcos finalizados, tanto el teórico, metodológico, categorías de análisis y ya todo lo que viene. ¿Sale? ¿Les parece bien? Sí, maestra, gracias. Bueno. Pues gracias por su participación, que tengan una excelente noche. Ya me quedé yo con esta información, pero creo pertinente que ya nos vayamos a descansar y el miércoles la revisamos, ¿sale? Valerie. Sí, Gracias, profesora. profesora. Bonita noche. Igualmente, gracias. Andrea, Gracias, maestra. Gracias, profesora. Hasta luego. cuídense Gracias, mucho. profesora. Hasta luego. Bonita noche. Igualmente.